Saludos, saludos mi querido amigo y amiga, Dios te bendiga. Te extiendo la más cordial bienvenida a nuestro programa Una Luz Menor. Te habla el pastor David Macario Flores, director de este programa y del Centro de Investigación White de la UNADECA. Te cuento que en nuestro instituto, en nuestro centro de investigación, nos encontramos siempre disponibles para concertar fechas, para ir a predicar a distintas iglesias donde ustedes crean que les podemos servir, algún seminario sobre espíritu de profecía, sobre los pioneros, Elena White, ahí estamos para servirles. ¿Cómo pueden comunicarse con nosotros? Bueno, por medio del teléfono de la Universidad Adventista de Centroamérica, 2436-3300, extensión Centro White. Allí con mucho gusto les atenderemos en horas de la mañana, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, en nuestro horario de oficina y también universitario, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita estamos en diciembre, pues ya no podremos atenderles hasta el mes de enero, ¿verdad? Porque ya en enero comenzamos de nuevo las clases del 10 en adelante. Así que bueno, pero ya saben, estamos ahí para hacer planes con tiempo, por favor, para que así podamos hacer la calendarización de manera bien coordinada. Bueno, en esta ocasión quiero compartir contigo una reflexión sobre, por ejemplo, el libro El conflicto de los siglos. El libro El conflicto de los siglos es un libro muy importante, es un libro impresionante, es un libro que ha transformado incluso a muchas personas, han apreciado la historia, han apreciado el valor de la fe cristiana y se han impresionado frente a escenas de lo que sucederá en el futuro que se describen en ese libro. Este es un libro monumental escrito por Elena White. Promocionamos este libro desde nuestro centro de investigación porque realmente es una joya literaria. Es una joya literaria. Habla en gran manera acerca del protestantismo. Uno tal vez hubiera querido ver más descripción de cómo fue el cristianismo y la fe cristiana en la era medieval. Pero el objetivo del libro no era concentrarse tanto en esas tinieblas oscuras de la época medieval, sino que más bien quiso concentrarse en el despertar, ¿sí? Es cierto, hubo tinieblas espirituales a lo largo de la Edad Media, sí es cierto, pero el libro pretende un toque más positivo, una intención, un propósito más positivo, es decir, destacar la reforma. ¿Cómo es que la luz llegó a resplandecer en medio de las tinieblas medievales? Bueno, es un libro que hay que leerlo para saber realmente qué sabor tiene y disfrutarlo y, bueno, es maravilloso. Mucha gente incluso ha dicho que se interesaron en las cosas de Dios por ese libro. O sea, eso es lindo, ¿verdad? Que, como decimos siempre, esta es una luz menor que conduce a una luz mayor. El libro El conflicto de los siglos ha servido para conducir a muchas personas que no se interesaban en la Biblia o que no se interesaban en Dios. Ese libro los ha llevado a buscar a Dios. Ese libro los ha llevado a buscar la Biblia, a buscar al Señor Jesucristo, a buscar un cambio en su vida. Bueno, este libro fue escrito desde el siglo XIX a mediados, ha tenido algunas reediciones posteriores, obviamente con el aval de la autora, y es uno de los libros preferidos de ella. Elena White en cierto momento dijo, en el libro Colportor Evangélico, por ejemplo, páginas 176 y 178, ella dijo, estoy más ansiosa de ver una amplia circulación de este libro que de cualquier otro que yo haya escrito. Aprecio el conflicto de los siglos más que la plata y el oro, y deseo grandemente que sea llevado a la gente. Sí, este es un libro que puede quedar en las manos de cualquier persona. Ya sea pentecostal, católica, de cualquier otra confesión de fe, judía, musulmán, en fin, cualquier persona que quiera leer este libro bien lo puede hacer, eso sí, con la mente abierta a escudriñar qué es lo que pasó, qué verdades se desprenden de
de la trayectoria de la fe cristiana a lo largo de toda esta era. Desde los tiempos de Jesús, imagínate, desde la destrucción de Jerusalén, que es el capítulo 1, hasta la tierra nueva, que es ya la parte final de este libro. Así que te imaginas cuánta historia hay, más de 2000 años de tantas historias y tantas lecciones que podemos traer. Así que aquí la misma autora nos está diciendo que ella tenía un gran afecto por este libro. Y también es un libro muy temido, por Satanás porque saca muchas verdades a la luz. Hoy vengo a promocionarte ese libro, El conflicto de los siglos, porque es un libro que desenmascara a Satanás, desenmascara a sus aliados. ¿Quiénes han sido sus aliados? Fíjate que esa es una bonita pregunta. ¿Quiénes han sido aliados de Satanás a lo largo de la historia? Y aquí entonces se desenmascara a través de quiénes ha trabajado Satanás. ¿Qué doctrinas ha establecido Satanás en la historia de la iglesia cristiana? ¿Qué creencias de origen pagano se han insertado en la fe cristiana? E incluso se han sacrificado mandamientos expresos de la ley de Dios por tradiciones que se han ido adoptando en el transcurso de la misma. Así que bueno, el mensaje del libro El conflicto de los siglos realmente es divino. Es divino. Realmente aquí Dios estuvo detrás para revelarle a Elena White cuántas cosas sucedieron a lo largo de la historia. Algunas cosas se encuentran en los libros. Elena White consultó libros de historia, pero la interpretación, la comprensión de todo eso que ocurrió detrás de la historia no es lo mismo, ¿verdad? Porque Elena White ve la historia como el escenario sobre el cual se vierte la providencia de Dios en contraposición con la maldad satánica. O sea, es el libro del gran conflicto entre el bien y el mal. Por eso se llama El conflicto de los siglos, porque muestra esa controversia que se ha manifestado entre Cristo y Satanás desde el siglo I en adelante. ¿Te imaginas? Ella escribió en algún momento: mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. O sea, ella está diciendo que le fue revelado por el Espíritu Santo muchas de las escenas aquí, ¿verdad? Porque hay cosas que lo consiguió en los libros, pero hay otras cosas que son escenas que a ella se le presentaron también como a un profeta genuino. Se le presentan visiones y escenas que no se encontrarían en los libros o que son confirmadas y ampliadas por los libros. Al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado. El conflicto, página 13. Bueno, aquí se nos vuelve a mencionar que es el Espíritu Santo el que está dando revelaciones a Elena White, no solamente de escenas del pasado, porque seguramente los historiadores, ellos plasmaron lo que investigaron y lo dejaron así. Muchas cosas entendemos que son genuinas, verdaderas, otras cosas de repente son aproximaciones a la verdad, ¿no? Entonces tiene que venir Dios, tiene que venir el Espíritu Santo para decirle a Elena White: oye, de todo esto de la historia, de las escenas del pasado, yo te voy a confirmar aquí qué realmente ocurrió y qué no. Porque hay cosas que se han dicho del pasado, se han dicho de la historia, que en realidad no ocurrieron. Entonces, ¿cómo saber del pasado, de los libros de historia, qué es verdadero y qué es falso? Bueno, qué mejor que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que le diga a Elena White: oye, de los libros de historia y de los sucesos del pasado, esto es verdadero, esto es falso. En este libro El conflicto vas a poner lo que genuinamente ocurrió. Y también dice de lo porvenir. O sea que a Elena White también se le mostraron escenas del futuro, mi querido hermano y hermana. El futuro. Claro, esto en consonancia y en apego con la Santa Escritura. En consonancia y en apego con Daniel, con Apocalipsis y con cualquier otro segmento profético escatológico de la Santa Escritura. Bueno, así que encontramos aquí que Dios le reveló, el Espíritu Santo le reveló a Elena White
como profeta de Dios escenas del pasado y del futuro. Y claro, como profeta también se le mandó dar a conocer estas cosas, y eso es lo que ella hizo. Publicar libros, en este caso El conflicto de los siglos, donde ella plasmara sobre el papel lo que Dios le había mostrado, como repito, basada en la Escritura, en consonancia con la Santa Escritura y también en consonancia con lo que genuinamente ocurrió y que describen los libros de historia. Ahora, obviamente ella va a escoger las palabras, ella va a transcribirlo en su lenguaje, en el inglés del siglo XIX, a cómo se escribía en aquella época. El mismo libro, El conflicto, página 9, dice: Dios se ha dignado a comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Cuando tú escuchas la frasecita esta, vasos de barro, rápido te imaginas en fragilidad, ¿no? Lo frágil que es, que fácilmente se puede romper, que fácilmente, ¿ves? Hay una fragilidad ahí, hay algo que es tesoro, pero ese tesoro perfecto y hermoso está en vasijas frágiles. Nota tú ese contraste. Continúo. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. O sea, la combinación tesoro más vasos de barro, el hecho que haya ese material de barro ahí no significa que no sea importante o que deje de ponérsele cuidado a esa información valiosa. Estamos hablando aquí del factor humano que tiene que transponer el mensaje divino en palabras humanas. Y esto es complicado porque las palabras humanas pueden interpretarse de distintas formas. Puede haber sin querer un doble sentido, sin querer puede haber una ambigüedad. Distintas personas entienden de manera distinta las palabras y en distinta época. Bueno, es complicado el lenguaje humano. Así que por eso ella habla de vasos de barro, lo frágil, ¿verdad?, que es las palabras humanas. Pero igualmente, los profetas bíblicos también tuvieron que hacer eso. Ellos también tuvieron que utilizar, como ella dice, ese vehículo imperfecto, el idioma humano. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Igual que la Biblia. Igual que la Biblia fue escrita por profetas que recibieron revelación de Dios, que fueron inspirados por Dios y transcribieron el lenguaje humano. Mira cuántas interpretaciones tienen muchos textos de la Biblia. Lamentablemente el ser humano interpreta de distintas maneras un mismo texto. Ese es el problema de la fragilidad, el vaso de barro del idioma humano. Bueno, lo mismo le pasó a Elena White. Ella, escribiendo en el siglo XIX, escoge palabras en el inglés del siglo XIX que fácilmente pueden ser malinterpretadas. Y a veces hay discusiones en el estudio y el tratar de entender un tema dentro de nuestros miembros de iglesia, nuestros teólogos, discuten y debaten y discuten y debaten. ¿Por qué? Porque fácilmente las palabras que la mensajera del Señor dejó plasmadas se pueden interpretar y este la entiende de una manera, este lo entiende de otra. Hay que tener cuidado, porque muchas veces entendemos una situación que de repente no tenía que ser entendida de esa manera, ¿ves? De repente estamos interpretando una palabra fuera de su contexto, o de repente estamos interpretando una cita que podría ser completada y complementada por otras en otros libros que de repente no hemos leído. Y eso nos daría una luz más exacta, pero como nos quedamos nada más con estas citas aquí, nos quedamos con algo a medias, ¿ves? Y damos por hecho y entendido que ya lo entendimos todo, pero no. Hay que tener esa mente abierta a que las citas así como pasa con la Biblia, las citas de la Biblia, las citas de Elena White también hay que tener forma muy minuciosa para interpretar, no a la ligera, sino de una manera muy detenida. Es un hecho que el mensajero utilizará fuentes. Sí, va a utilizar el mensajero de Dios. Los mensajeros utilizaban fuentes, así como Lucas, por ejemplo. Pero de ese tema, acerca de las fuentes que Elena White utilizó para hacer el conflicto de los siglos, de ese tema vamos a hablar en el siguiente programa. Por ahora, muchísimas gracias por tu atención.
Que el Señor te bendiga.